Vamos a ver la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 9. Eclesiastés 2, 1 al 9, vamos a leer un versículo cada uno y el 9 vamos a leer entre todos. Dice: yo dije en mi corazón, ven pues, te probaré con el placer y verás lo bueno. Pero he aquí que esto también era vanidad. Propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino y echar manos de la necedad, mientras mi corazón siguiera conduciéndose en sabiduría, hasta ver en qué consiste el bien para los hijos del hombre, en el cual se han de ocupar debajo del sol durante los contados días de su vida. Me hice huertos y jardines, planté en ellos toda clase de árboles frutales. Adquirí siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve mucho ganado, vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Todos juntos me engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. Señor, queremos en esta mañana escuchar tu palabra. Háblanos, alimentanos, edifica nuestra vida con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A mediados de diciembre comencé a predicar sobre el libro de Eclesiastés. Aunque por Navidad y Año Nuevo tuve que predicar de otros libros, hoy quisiera continuar compartiendo con ustedes el mensaje sobre este libro de Eclesiastés. Le dije que el mensaje principal que dejaba Salomón en este libro era: no cometan los errores que yo cometí en mi vida y vivan una vida que no tengan de qué arrepentirse después. No vivan como yo, no vivan una vida diferente, ¿no? Después se van a arrepentir. No es más o menos lo que Salomón venía diciendo. Y compartimos palabras del capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Y en esta primera parte, Salomón empieza el libro haciendo una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? Dice: ¿qué provecho tiene el hombre de tanto trabajar bajo el sol? ¿De qué sirve trabajar tanto? ¿Y a cuál había sido su respuesta? No hay nada nuevo debajo del sol. Bajo el sol nada es nuevo, nada es eterno, en nada encontramos el verdadero sentido de la vida, y todo trabajo que se hace bajo el sol es vanidad de vanidades. Fue más o menos lo que él dijo en esta primera parte del libro. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo viviremos? ¿Dónde encontramos el sentido de la vida? Y le dije que no debíamos vivir mirando solamente abajo, no buscando bajo el sol el sentido de la vida, sino debíamos mirar arriba, no por encima del sol. No debajo del sol, sino poner la esperanza en Cristo, quien está por encima del sol, sentado allá a la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en Él podemos encontrar la eternidad. En Él podemos encontrar el verdadero sentido de la vida, el verdadero provecho, la verdadera esperanza, la verdadera felicidad está en Él. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo allí en Colosenses 3:2? Dice: ocupen la mente en la cosa de arriba, no en la cosa de la tierra. ¿No? Ocúpense, piensen, ¿no? Busquen la cosa de arriba, no tanto de la tierra. Justamente este es el mensaje de Salomón. Miren arriba, ocupen sus mentes, sus pensamientos en la cosa de arriba. Por eso, hermanos, si miramos a Cristo, si permanecemos en Él, en Cristo, podemos vivir una vida con propósito, una vida con sentido. Amén. Bien, hoy leímos los primeros versículos de capítulo 2, ¿no? Que correspondería a lo que es la segunda parte de este libro, pero en realidad la segunda parte del libro, de este libro, comienza desde el versículo 12 del capítulo 1. Desde allí continúa hasta el final del capítulo 2, hasta 2:26. La primera parte fue como una introducción del libro. Salomón mencionó un poco sobre por qué él estaba escribiendo este libro, mostró un poco su intención sobre este libro. Pero en esta segunda parte, él comparte, ¿no?, con los lectores sobre la cosa que él había buscado, perseguido y confiado debajo del sol. Cosa que él buscó, cosa que trató de aferrarse para ser feliz, ¿no? Específicamente son tres las cosas que él había buscado, pero a modo de conclusión, Salomón define esa vida, ¿no?, esa vida de persecución, esa vida de búsqueda suya, como lo define como una vida que había corrido detrás del viento. Una vida que corrió detrás del viento. Fíjense lo que dicen estos tres versículos. Capítulo 1, versículo 14 dice: he observado todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. 1.17 dice: pero he entendido que aún esto es
conflicto de espíritu. 2:17, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Estos 3 versículos terminan con la misma frase, aflicción de espíritu, conflicto de espíritu. Pero ¿cuál es el sentido real de estas palabras? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa aflicción de espíritu? Ustedes saben que la palabra hebrea ruach, ¿no?, que justamente acá lo traducen como espíritu, puede ser traducido también como viento, ¿no? Significa estas dos cosas, espíritu, viento, aliento. Y aquí en Eclesiastés se refiere justamente al viento. Y miren cómo traduce en otras versiones. Por ejemplo, en NBI traduce: y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. O en Dios habla hoy, dice: y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. O sea, las cosas que Salomón ha tratado de alcanzar, las cosas que él había buscado y las cosas en donde él había puesto la esperanza, esa vida fue como haber corrido detrás del viento, dice, como haber querido atrapar el viento, algo sin sentido, algo en vano. Hermano, el viento no puede ser atrapado. En Francia hubo una abuela llamada Jeanne Calment. Ella es considerada como la mujer más longeva del mundo, murió a los 122 años de edad, vivió 122 años. Hay un relato divertido en torno a ella. Cuando ella tenía 90 años de edad, un vecino que vivía en la misma calle fue hasta su casa y le hizo una propuesta. Le dijo: abuela, le voy a pagar 2.500 francos todos los meses. 2.500 francos en esa época equivaldría a lo que es hoy más o menos $400. Entonces este hombre le dice: le voy a dar $400 todos los meses, así que cuando usted muera, deme su casa a mí, ¿no? Regáleme su casa a mí. El hombre tenía 47 años, nunca había tenido casa propia. Entonces cuando ve a esta abuela de 90 años, ¿no?, ve la oportunidad, ¿no?, de que, bueno, ¿cuántos años más puede vivir esta abuela? 1 año más, 2 años más, les pago por ese tiempo y después me quedo con su casa. Tenía una hermosa casa, ¿no? Era lo que había pensado. A la abuela no le pareció mal la propuesta, porque iba a tener un ingreso todos los meses, y como su única hija ya estaba muerto, su único nieto también se había muerto en un accidente de tránsito, o sea, no tenía heredero, no tenía con quién dejársele la casa después, así que ella no perdía nada. Entonces termina aceptando esta propuesta. Pero lo que no sabía este hombre, lo que no se había imaginado este buen vecino, era de que la abuela iba a vivir 32 años más, ¿no? Y lo peor fue que este hombre muere 30 años después, a los 77 años. O sea, este hombre muere 2 años antes que esta abuela, ¿no? Y su esposa tuvo que seguir pagando a la abuela 2 años más y finalmente, bueno, ella después recibe la casa. Pero, ¿saben cuánto terminó costando la casa? 2 veces más de lo que valía realmente, ¿no? Una vivada, una situación que pensó, que calculó, que podía aprovechar, pero las cosas no salieron como este hombre había pensado. Esta es la ironía de la vida, ¿no? Muchas veces planificamos, calculamos, tratamos de conseguir algo, ¿no? Pero las cosas no salen como nosotros muchas veces calculamos. ¿Cuánta experiencia tienen? ¿Cuántas veces a ustedes les salieron las cosas como ustedes las calcularon? ¿Cuántas veces nuestros planes, nuestros cálculos no salieron como lo habíamos esperado? ¿No tienen esas experiencias? ¿No? Los estudiantes, cuando calculan mal los tiempos de estudio, creen que van a poder divertirse un tiempo y después estudiar lo suficiente para llegar al examen, ¿no? Y se dan cuenta un día antes del examen recién: uy, no estudié lo suficiente, ¿no? Y no tengo más tiempo. Y nuestros cálculos muchas veces son erróneos. Por eso dice Salomón: cuando nuestros planes y deseos están puestos en la cosa de abajo, esa vida, vivir de esa manera, es como correr detrás del viento. Bueno, ¿cuáles son entonces 3 vientos que Salomón había intentado atrapar? El primer viento fue el intelectualismo, ¿no? Mucho conocimiento. Hermanos, vivimos dentro de una cultura en donde se le da mucho valor al intelectualismo, ¿no?, al conocimiento, a lo intelecto. Seguramente habrán escuchado la frase que dice: el conocimiento es poder. Obviamente hay conocimientos que nos ayudan. Es mejor ser intelectual que ser un ignorante. Pero cuando el conocimiento se vuelve un ídolo, cuando queremos el conocimiento solo por el poder, ese conocimiento, en vez de salvar vidas, en vez de edificar vidas, puede transformarse en un arma que hiere, lastima a otra persona y que termina lastimando a uno mismo inclusive. En nuestra cultura, el intelecto se ha instalado como un ídolo. Comparamos nuestros hijos con otros hijos,
No tenemos en cuenta la vocación, la capacidad ni el deseo de nuestros hijos. Y a veces decimos, porque los otros chicos entraron a la Nacional Buenos Aires, vos tenés que hacer el ingreso y entrar allí también, exigimos que haga lo mismo. O porque el hijo del fulano estudió en la universidad porque estudió tal carrera, vos también tenés que estudiar la misma carrera. Deseamos y anhelamos que alcance el mismo nivel intelectual que otros. Simplemente, como padre, imponemos a nuestros hijos nuestros deseos sobre ellos. O inclusive a veces pasa, hay casos en donde nosotros tratamos de ver en ellos nuestras frustraciones cumplidas. Como yo no estudié, no tengo los títulos, diplomas, por lo menos quiero que vos tengas. Entonces exigimos que lo hagan, ¿no? Obvio que comparado con Corea, Argentina sigue siendo un paraíso, ¿no?, para los chicos que estudian, ¿no? Pero el intelectualismo se ha convertido en un dios, en Corea como en muchas partes del mundo. Pero miren lo que dice Salomón respecto a esto, capítulo 1, versículo 13. Y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. Dios le había dado sabiduría a Salomón. Sin embargo, él no estaba contento con lo que tenía. Entonces vemos que Salomón vivió como si tuviera sed, hambre por más conocimiento. Entonces corre detrás de este conocimiento, investigando, explorando, porque él quería adquirir más conocimiento todavía. Dediqué mi corazón, hay un esfuerzo que él hace. Así investigó y exploró, dedicó su corazón. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la conclusión a la que llega él después de tanto esfuerzo? Miren lo que dice el capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, yo hablé con mi corazón diciendo, he aquí, que yo me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría, más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad, pero he entendido que aún esto es conflicto de espíritu. Aún esto es correr detrás del viento. Como resultado de su dedicación al estudio, a la investigación, obtuvo mucha sabiduría y conocimientos más de lo que fueron antes que él en Jerusalén, dice, pero al final, que dice, esto es conflicto de espíritu. Es como querer atrapar el viento, es como querer alcanzar el viento. Y agrega inclusive, capítulo 1, versículo 18, porque la mucha sabiduría hay mucha frustración y quien añade conocimiento añade dolor. Mientras más aprendes, mientras más adquirís conocimiento, más frustraciones vas a experimentar, más dolor vas a sentir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de estudiar? ¿Ignoramos, menospreciamos al intelectualismo? No, por supuesto que no. No, hoy a la mañana en el primero, a chico de Codumbó le dije esto y todo quedara, puedo no estudiar. No, tenés que estudiar, le dije, tenemos que estudiar, por supuesto. Tenemos que buscar más conocimiento y sabiduría, ¿no? Pero lo importante es la dirección y no la cantidad. Saber por qué estudiamos, saber para qué estudiamos y saber cómo utilizar ese conocimiento para Dios y para bendecir a otro. Eso es mucho más importante que adquirir muchos conocimientos en sí. Salomón dijo lo siguiente en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, si nuestros estudios, nuestro conocimiento no están orientados, dirigidos para glorificar al Señor, este conocimiento va a terminar provocando mucha frustración, añadiendo mucho dolor en nosotros. Es lo que quiere decir Salomón, ¿no? Poder estudiar con propósito, adquirir conocimiento, ¿no? con sentido, ¿no? Para ver hacia dónde, cómo utilizamos ese conocimiento. No se trata de tener muchos diplomas. Se trata de saber qué hacer con ese conocimiento. El segundo viento que Salomón intentó atrapar fue el hedonismo, ¿no? Búsqueda del placer. Miren lo que dice el versículo 1 de hoy. Yo dije en mi corazón, ven pues, te probaré con el placer y verás lo bueno, pero he aquí que esto también era vanidad. Voy a probar con el placer, dice él. Voy a probar con la diversión, a ver si puedo allí encontrar la felicidad. El versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino, a ver si las bebidas alcohólicas me produce felicidad. El versículo 8 al final, de mujer tras mujer, en las mujeres también trató de buscar el placer y la felicidad. O sea, su meta, su propósito de vida había sido buscar el placer por medio de las bebidas alcohólicas, por medio de las mujeres. Pensó que el placer era sinónimo de felicidad, pero se dio cuenta de que esto no era así.
Hasta el día de hoy, una de las armas más poderosas que utiliza el diablo sigue siendo el hedonismo, el placer. Engaña a hombres y mujeres, niños, adultos, de todas las edades, de todo el mundo, haciéndoles creer que el placer es sinónimo de felicidad. Tomamos bebidas alcohólicas y creemos poder tener el control de ellas. Visitamos páginas pornográficas y creemos que podemos engañar a Dios y engañar a los hombres. Miren lo que dice Primera de Reyes 11:3 sobre Salomón. Dice, tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Entre esposas y concubinas, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. No fue contento con una, parece. ¿Y las 1000 fueron suficientes? No. ¿Y qué sucedió? Esas mujeres hicieron desviar su corazón, dice la palabra. ¿Desviar su corazón de quién? ¿O hacia dónde? Desvió desde Dios. Ese corazón dirigido hacia Dios lo llevó, se apartó, lo alejó del Señor. Y dice los versículos siguientes en Reyes que él empezó a levantar altares de distintos dioses de otras naciones, cometiendo el pecado de idolatría, pecando, haciendo cosas abominables, cosas que aborrecía el Señor. 340 años antes de Cristo, hubo un filósofo griego llamado Epicuro de Samos. Él tuvo un interrogante que siempre estuvo dando vuelta por su cabeza, ¿no? Y él preguntaba, ¿cómo el hombre puede ser feliz? ¿Cómo puede el hombre ser feliz? Frente a esa pregunta, él empezó a formular otra pregunta más. Entonces, ¿qué es lo que el hombre más teme? ¿Cuál es el temor que impide al hombre ser feliz? Para él la respuesta fue la muerte, el temor a la muerte. Este temor era lo que impedía al hombre ser feliz. Como él era materialista, él no creía en el paraíso, no creía vida después de la vida, no creía ni siquiera en el infierno. Para él, el hombre dejaba de existir después de la muerte física. Entonces llega a la conclusión de que si con la muerte desaparece todo, entonces el camino a la felicidad está en poder disfrutar del placer mientras uno está vivo. Así, con ese pensamiento nace lo que hoy conocemos como el hedonismo. Pensar que el placer es todo, que el placer es la felicidad. A veces nosotros nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo hago para ser feliz? ¿En dónde encuentro la felicidad? Pero recuerden esto: el placer no puede ser una respuesta a esta pregunta en la búsqueda de la felicidad. Hermanos, el placer no es sinónimo de felicidad. No es el alcohol, ni la droga, ni el sexo. O otros placeres, como el deporte, esparcimientos que hacemos, los hobbies que tenemos, que consideramos que no son tan graves, ¿no? Que no son pecados. Pero el placer tiene distintas caras y está entre nosotros. Cualquier diversión, cualquier placer que buscamos, y eso nos hace desviar de Dios, nos aleja del Señor, entonces ese placer es pecado. Y Satanás nos engaña diciendo, y mientras que a vos te guste, mientras que a vos te sientas bien, mientras que sea divertido, haz lo que vos quieras. El hedonismo constantemente nos tienta y nos lleva lejos de Dios. San Agustín, este hombre que en su juventud había vivido persiguiendo los placeres de este mundo, cuando él se encuentra con Cristo, cuando se convierte a Cristo, dijo lo siguiente: cada ser humano tiene un vacío en su corazón que solo puede ser llenado por Dios. Hermanos, todos tenemos un vacío, un agujero tan grande que los placeres del mundo no pueden llenar. Agustín trató de llenar ese agujero con los placeres de este mundo y no pudo, no consiguió, pero cuando se encontró con Cristo, recién pudo llenarse ese vacío que él venía sintiendo. Hermanos, solo Cristo, solo Dios puede llenar ese vacío en nosotros. Por eso la verdadera felicidad no está en este mundo, sino está en Dios, en Cristo. Por eso Pablo, cuando él describe el fruto espiritual, de frutos del Espíritu Santo, allí en Gálatas 5:22, menciona primero 3 cosas. ¿Cuáles? Amor, gozo y paz. El amor que necesitamos, el gozo, la alegría que necesitamos, la paz que necesitamos, es un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Viene de Dios. Dios es el único que nos puede entregar, dar esta felicidad que nosotros tanto buscamos, no los placeres de este mundo. El tercer viento que Salomón intentó atrapar fue el materialismo. Miren lo que dice el versículo 4 de hoy. Dice, engrandecí mis obras. ¿No? Es lo que todos queremos. Esta palabra obra puede ser traducida también como negocio, como empresa. ¿No? Agrandar mi empresa.
Y hasta el versículo 8 vemos que hay una lista larga de todas las cosas que él hizo para agrandar justamente su negocio, ¿no? Para aumentar su riqueza. Dice que edificó casas, plantó viñas, hizo huertos y jardines, plantó toda clase de árboles frutales que terminaron formando un bosque. Compró siervos y siervas para que trabajaran para él. Tuvo muchos ganados, vacas y ovejas. Acumuló oro y plata, tesoro preciado por los reyes. Todo eso. Se enriqueció más que todo lo que fueron antes de él en Jerusalén. Trabajó duro para ser rico. Pero ¿qué dice al final? Capítulo 2, versículo 11. Luego yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Otra vez, aflicción de espíritu, dice él. No había provecho alguno debajo del sol. Fue como haber corrido detrás del viento. Ya hace 4 o 5 años atrás, más o menos, en un retiro espiritual de adolescentes, Bodombú, habíamos invitado para una charla a un ingeniero que había trabajado en Aeroméxico antes y que ahora tiene una empresa que fabrica, que produce software, programas para las empresas. Él venía de una familia de empresarios de varias generaciones y había visto cómo distintas empresas que funcionaron con sus fundadores, pero que después se tuvieron que cerrar, ¿no?, en las siguientes generaciones. Entonces él había dicho algo bastante interesante. Él dijo en su momento lo siguiente: la empresa se funda con el abuelo, funciona con el hijo y se funde con el nieto. No solamente con los coreanos pasa, ¿no?, esto. Es un entrerriano que decía, sí, los abuelos fundan la empresa, funciona, los hijos lo hacen funcionar, pero cuando llegan los nietos te lo terminan fundiendo. ¿Qué es lo que él quiso decir con estas palabras? Que la riqueza no necesariamente es una buena herencia, algo que podría perdurar por varias generaciones. Muchas veces, yo le pregunto a mi papá, por ejemplo, cuando vino acá, le digo, ¿por qué viniste a la Argentina? Y él decía, por vos, por ustedes, por los hijos. Nuestros padres, hasta el día de hoy, cuando nos preguntamos por qué trabajan, por qué ahorran tanto, y por ustedes, para poder dejárselo, para poder darle una vida mejor hacia ustedes, ¿no? Es lo que comúnmente decimos. Pero ¿saben qué? Mire lo que dice Salomón, capítulo 2, versículos 18 y 19, no está en el proyector, lo que tiene la Biblia, Eclesiastés 2, 18 y 19, Salomón dice lo siguiente: asimismo, aborrecí todo el duro trabajo con que me había afanado debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Dice, todo lo que yo ahorré, todo lo que acumulé, tengo que dejar al que viene después de mí, a mi sucesor. Y el versículo 19, y quién sabe si él será sabio o necio, ¿no? Sin embargo, se enseñoreará de todo duro trabajo con que me he afanado para hacerme sabio debajo del sol. También esto es vanidad. Acumulé, es verdad, se lo tengo que dejar al que viene después, ¿no? Pero quién sabe si él es sabio o necio, si va a poder administrar bien o no. Esto también es vanidad. ¿Y qué sucede después con el hijo de Salomón, Roboam? Termina dividiendo el reino en 2 partes. Israel se divide en 2. Termina literalmente, ¿no?, rompiendo, destruyendo ese reino que había recibido como herencia de su padre. Por eso Timoteo 6:10 dice lo siguiente: porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con mucho dolor. El amor al dinero, la obsesión por la riqueza, correr detrás de esto es como correr detrás del viento, es intentar atrapar el viento ese. Ya en sus últimos años de vida, Salomón nos comparte, hermanos, su experiencia. Y dice que todo el esfuerzo que él hizo por encontrar la felicidad en el intelectualismo, en el hedonismo o en el materialismo, fue como haber corrido detrás del viento, como haber querido atrapar el viento. ¿Cómo debemos vivir entonces? Hermanos, el secreto de la vida no se trata de algo, o sea, no se trata de atrapar algo con nuestras manos. No está en cuántas cosas nosotros hayamos atrapado o no. Porque todas las cosas que pueden ser atrapadas por nuestras manos son cosas finitas, cosas que tienen límite, cosas que pueden desaparecer con un soplo de Dios. Entonces necesitamos algo espiritual, algo que no pueda ser atrapada por nosotros. Lo que sí tenemos que buscar es ser atrapado por aquel que nos creó, por aquel que nos salvó. O sea, más que nosotros atrapar algo, pero si Dios nos atrapa a nosotros, si Dios se aferra de nosotros, si Dios es el que nos sostiene a nosotros, ahí es donde vamos a realmente encontrar el sentido de la vida y encontrar la felicidad. Amén.
Salmos 18:35 dice, me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado. Salmo 73:23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Mire lo que dice David. David vivió una vida atrapada, sostenida, tomada por la mano del Señor. Hermanos, no vivan tratando de atrapar algo, buscando la felicidad, sino vivan una vida atrapada por Dios, una vida sostenida por Dios. Ahí es donde verdaderamente van a encontrar la felicidad. Lo que pueden pensar es esto, así como los niños cuando caminan con los papás sostienen, tienen tomado de sus manos. No son los chicos, sino es la mano del papá que sostiene al niño y que protege al niño, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Mira lo que dice Salmo 73:28. David dice el secreto de la verdadera felicidad. Para mí el bien es estar cerca de Dios, ¿no? Cuando Dios me sostiene, cuando Dios es el que me atrapa, ¿no? Ahí encuentro la verdadera felicidad. Hermanos, después de cada una de las cosas que Salomón había buscado, él dice lo siguiente, ¿no? Más que todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. Me enriquecí, ¿no? Realmente encontré el placer, busqué el placer, ¿no? El conocimiento, todo esto lo conseguí, mucho más de los que estuvieron antes de mí. Pero después de haber experimentado todo eso, dice, pero eso fue como haber corrido, ¿no? Detrás del viento. Las cosas bajo el sol. Entonces hay que empezar a buscar cosas de arriba. No es la conclusión al que está llegando Salomón. Deseo que podamos juntos buscar cosas de arriba. Orar para que Dios nos sostenga a nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, queremos en esta mañana también, Padre, pedirte a vos de que derrames de tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. De verdad, muchas veces vivimos tratando nosotros de alcanzar algo en este mundo, algo aquí bajo la tierra. Y nos olvidamos de que no se trata de lo que nosotros podamos atrapar, porque todas las cosas atrapables son cosas finitas que pueden desaparecer con un soplo tuyo. Padre, no se trata de todas esas cosas, el conocimiento, el placer o la riqueza que Salomón había buscado. Padre, se trata de estar con vos, se trata de ser sostenido por vos, se trata, Señor, de que vos nos atrapes y nos sostengas. Yo te pido en esta mañana, en esta tarde, Señor, que vos realmente estés atrapando, sosteniendo la vida de cada uno de tus hijos. Permítenos vivir esta vida en ti, saber, Señor, que nuestro bien es estar cerca de vos, saber que nuestra felicidad es estar sostenida por vos, Padre. Así como David ha confesado esto, te pido, Dios, que sostenga nuestra diestra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.